Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos. Bienvenido, Padre, buenas nuevas. Bienvenida, hermana, aunque la tengo que estar correteando últimamente. ¿Por qué? Hoy. Los otros días soy yo. ¿Ah, sí? Bueno, pues. Nada más hoy. Nada más hoy. Eso no lo hemos visto en pantalla, pero bueno. Sí, sí. Oiga, una pregunta. ¿Si usted va a la cita eucarística el domingo? Hay que ir a la cita eucarística. Yo creo, sí. ¿Cree? A estas alturas de la vida. Es que depende de la superiora. Ya, sí, ya. claro. Pero si no va a haber misa, tenemos que ir. Si no va a haber misa. La misa es a las 8 en punto. Sí. Y están suspendidas las misas de la mañana. Ajá, por eso. Y en las parroquias hay misas en las tardes, para aquellos que no pudieron ir en la mañana. Y ya mañana es la cena de pan y vino. ¿A esa sí va? Tampoco. Ah, no. ¿No va? No me diga que no va. No. Ay, señor, voy a tener que hablar con Oraré por el los seminario. rangos mayores. No, pero oramos para que todo salga bien en la Amén, cena de pan y vino. amén. Todos puedan colaborar, los que pueden y que vayan. Los que no podemos, nos quedará orar. Bueno, amigos fetevidentes, hoy tenemos pues un programa interesante, ya que se está acercando la gran solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Podemos empezar hablando acerca un poquito de la historia, pues cómo surge esta fiesta, esta solemnidad en la iglesia. Bueno, la solemnidad del Corpus Domini, o Corpus Christi, es una de las solemnidades más coloridas, más festivas, más queridas en la Iglesia Católica, más apreciada. Yo creo que un cristiano católico que no celebre el Corpus Domini, creo yo, no practica la fe católica. Será católico de bautismo y hasta allí. Porque sabemos que la Eucaristía es la fuente y la plenitud de todo lo que hacemos en la iglesia. Entonces, hay un día al año que está dedicado todo a la presencia real, verdadera de Jesucristo en el altar, y la Eucaristía además como sacrificio, como anticipo de la vida eterna, como banquete, como acción de gracia, como sacrificio. La Eucaristía es todo eso. Entonces, no solamente celebrar la presencia de Cristo, celebrar también el sacrificio de Cristo, celebrar el anticipo de la vida eterna, es celebrar la acción de gracias por excelencia, es decir, todo lo que concierne la Eucaristía, todo, todo. Entonces, eso es un día que un cristiano católico no puede dejar de asistir a misa y darle gracias al Señor por estar con nosotros. Esta celebración, en su origen, se celebra y se celebraba, dependiendo también el lugar y las disposiciones de los obispos, el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Por qué jueves? Porque el jueves fue el día en que nuestro Señor instituyó la Eucaristía. La pregunta es, bueno, ¿y por qué se celebra el domingo? Bueno, porque la fiesta es tan grande que mucha gente trabaja o va a la escuela, no pueden ir el jueves, entonces se pasa para el domingo para que la gente pueda participar por ser una fiesta de precepto. Eso quiere decir obligación de ir a misa. Esa palabra hoy mucha gente no le gusta, pero... Que le obliguen. Pero es una palabra que está en el diccionario. Cuando tú ves el semáforo que pone rojo, tienes la obligación de parar. Pero algunas cosas utilizamos la palabra, para otras no. Pero bueno, la solemnidad es bonita. Puedo decir que en la mayoría de las diócesis hay en algunas parroquias la costumbre de cubrir con pétalos de flores, con diseños, por donde el Santísimo va a pasar. Se hacen vigilias, se usa mucho incienso, se adornan las calles con banderolas
aunque no se alfombre, por ejemplo en Toledo existe una tradición hermosísima donde todos los balcones se ponen con adornos y banderolas. Hay procesiones muy bonitas en diversas diócesis del mundo. El Santísimo se lleva con el palio. El palio, recordemos que es un signo que se utilizaba en la antigüedad para representar la autoridad del emperador, del rey. Entonces, como Jesús es rey, es emperador, el que gobierna. Entonces, de ahí viene esa tradición de llevar ese techito, ¿verdad?, que se conoce con el nombre de palio, que también usa el cáliz. El cáliz tiene ese nombre, ese tapón que se le pone al cáliz, se llama palia, por aquello de que Jesús es el rey, está cubierto, ¿verdad?, su presencia para representar su soberanía, su grandeza. Claro, ahí se usa de una manera práctica para que no entren bichitos cuando uno está celebrando la Eucaristía. Sí. Esta fiesta tiene varias etapas. La primera del año 1209, con las visiones de Santa Juliana de Lieja, en Bélgica. Mira, esta fiesta Bélgica. se origina en Bélgica. Wow. Bélgica, bueno, era un país muy católico, ahora muchos se dicen ateos y no van a misa, lamentablemente, los domingos, pero siempre fue un país muy católico. Y en un monasterio de las Agustinas había una religiosa que muere en olor de santidad, Santa Juliana de Cornillón o de Lieja, que tenía una visión recurrente, que veía una luna con una línea negra, y esta visión le venía, aparte de otras visiones que tenían. Era permanente. Ella platicaba con su director espiritual y todo. Y luego ella ya en estado de desesperación, porque vea que esta visión me la está dando el Señor y yo no sé qué significa. Un día le pregunta al Señor, bueno, esta visión que tengo reiteradas veces, ¿qué significa? Y Jesús le dice, esa luna que tú ves representa el calendario litúrgico. Estamos aquí en el siglo XIII, época de San Francisco de Asís. Imagínate. Calendario litúrgico. Esa luna representa el calendario litúrgico y la raya negra que ves es que en el calendario litúrgico no hay un día dedicado a la Eucaristía y que hace falta. Entonces ella lo dice la superiora, lo dice el confesor y se lo platica, fíjate cómo son las cosas de Dios, a un sacerdote amigo de ella, Pantaleón, que tenía este sueño y él, bueno, la escucha, le cree y luego llegó a ser el Papa Urbano IV. Y fue el Papa Urbano IV el que introdujo la fiesta. Pero no solo por la visión de la beata, de la Santa Juliana. La fiesta se introdujo en Bélgica en 1247. El obispo Roberto la introdujo, ya se celebraba allí. Cuando el Papa Urbano IV llega pues al pontificado, él tuvo la dicha de poder ser testigo de un milagro eucarístico de Bolsena. El milagro eucarístico de Bolsena se dio porque un sacerdote que se llamaba Pedro de Praga iba en peregrinación a Roma y pasando por Bolsena celebra la Eucaristía en el altar de Santa Cristina, mártir. Y le pedía al Señor, y una de las razones, porque cuenta la historia, que él iba a Roma era para acrecentar su fe en la presencia de Jesús eucarístico. Cuando celebra la Eucaristía en el altar de Santa Cristina, él ve que de la hostia, cuando la levanta, comienza a gotear sangre, claro, y él se impresiona ante esta sangre y detiene la celebración de la Eucaristía, toma la hostia y la introduce en el misal, y entonces tanto la hostia consagrada como el vino consagrado comienza
todo a salir sangre, 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 se desborda del cáliz, interrumpe la celebración, lo lleva a la sacristía y cayeron 6 gotas de sangre en las gradas de mármol. Lo lleva a la sacristía. El Papa Urbano IV estaba de visita en Orvietro. En ese momento. En ese momento. Entonces le dice a los demás sacerdotes que estaban allí en la iglesia de Santa Cristina de Bolsena lo que había ocurrido. Y entonces van donde el Papa Urbano IV, que estaba en Bolsena, a relatarle lo que había ocurrido. Entonces el Papa manda a un obispo y el obispo va a buscar al sacerdote, va a buscar lo que había ocurrido, a inspeccionar. Y luego el mismo Papa decide ir al encuentro del prodigio y en un puente, me parece que se llama el del Sol, allí se encuentran y el Papa se arrodilla y adora el prodigio porque ve el cáliz lleno de sangre y la hostia allí con sangre también. Entonces, claro, se hace todas las investigaciones, se toman las declaraciones, se lleva el milagro a Orvietro, se construye una catedral imponente, para mí una de las catedrales más bellas del mundo entero, con una piedra con rayas negras y blanco y con un rosetón impresionante de estilo gótico, pero eso demoró creo que más de 130, 150 años erigir toda esa catedral, precisamente en función de este milagro. Entonces, ahí estaba el corporal manchado de sangre, el cáliz y el prodigio, ¿no? Entonces se construye también una sacristía enorme para custodiar el milagro, y ese milagro, el corporal manchado de sangre, sale en procesión con ocasión del jueves siguiente a la Trinidad para la fiesta del Corpus Domini. O sea, la fiesta del Corpus Domini se instituye a nivel universal, digamos, a razón de este milagro eucarístico que se dio en Bolsena. Y en Bolsena, que eso está, me parece que son como 20 kilómetros que hay entre Orvietro y Bolsena, más o menos, y ahí están las piedras de mármol, donde cayó las gotas de sangre, están conservadas en el altar, alrededor del altar, donde el sacerdote celebró la Eucaristía. Hace unos años se tomó una de esas piedras de mármol como piedra de ara para un altar nuevo, y cuando se partió se vio que la sangre esta del milagro eucarístico de Bolsena había traspasado toda la piedra de mármol. Mire, no existe un químico tan potente que pueda traspasar el mármol como si fuera una tela. Una tela. Esta sangre del milagro eucarístico de Bolsena atravesó el mármol. Se hicieron estudios de la sangre, y es sangre AB, sangre de hombre, y el mismo tipo de sangre que está en la sábana santa de Turín. O sea, esto que estoy diciendo, yo creo que la mayoría de los televidentes, quizás todos, no lo conocen. Yo he estado en el lugar, he celebrado la misa allí, estudié ese milagro eucarístico, y corresponde al mismo tipo de sangre que está en el corporal, que se puede ver. Si uno va a Orvietro, hay una capilla enorme donde se expone y uno está en adoración ante esa sangre AB. O sea, el mismo tipo de sangre. Fíjense que en 1240, por allá que ocurre este milagro, esto fue en 1264, para ser más preciso, 1200, no se conocía la diferencia de una sangre post-mortem, anti-mortem, sangre masculina con femenina, no se conocía los glóbulos rojos, los blancos, no se conocía nada de esto, de las características de una sangre fresca a una sangre coagulada, etc. Y según el estudio histológico que se ha hecho, pues corresponde a una sangre de tipo AB, sexo masculino, a una sangre fresca, anti-mortem, sí. Y está en el corporal el mismo tipo de sangre que está en las gradas de mármol, donde se cayó la sangre mientras el sacerdote tapó el cáliz y llevaba
a la sacristía e interrumpió la Eucaristía, ¿no? Y el cáliz con la sangre. Eso se conserva también en un museo. Sí. Esto fue en 1264 y entonces el Papa Urbano, a raíz de este milagro, instituye la fiesta. Se dice Santo Tomás de Aquino, hace el himno, el Tantunergo, y compone también una misa propia del Corpus Domini. El asunto que cuando ya la fiesta del Corpus Domini se estaba gestando, habían sectores en la iglesia que no estaban tan convencidos de esta fiesta y esta presencia real de Cristo. Ocurre este milagro, el Papa saca la bula para instituir la fiesta, muere a los 2 meses y no fue hasta 100 años después, con el Papa Juan XXII, que la fiesta entonces ya tiene el alcance universal. Wow, todo un proceso. Todo un proceso. Porque claro, el Papa saca la bula, muere, pero el sucesor no vio conveniente quizás extenderla en ese momento, ¿no? Si pasa así con esta revelación del cuerpo y la sangre de Jesús, también uno puede llegar a comprender el tema de las aprobaciones de las apariciones de la Virgen también, ¿no? Peor. Sí. Podemos ir a la pausa, entonces cuando Claro. regresamos seguimos hablando un poco más de la solemnidad que se está acercando, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos al cambio y ya venimos con más. Estamos de vuelta con más, amigos fetevidentes. Sería interesante también mirar en este programa cómo surgen también la procesión del Corpus Christi, cuál es la forma correcta de hacerlo, porque es Jesús, ¿no?, quien va a estar en las calles. Sí, esa es una buena pregunta. Mira, la procesión más antigua al Corpus Domini o Corpus Christi, en Europa prefieren en algunos lugares, sobre todo en Italia, llamar Corpus Domini porque es cuerpo del Señor, no solamente cuerpo de Cristo. Jesús es el Señor, bueno, igual, Corpus Christi, Corpus Domini. Viene de 1270 en Colonia, ya Alemania. Existía la procesión del Corpus, cuerpo de Cristo, cuerpo del Señor. Y en el siglo XV se introduce en Roma con ocasión de la fiesta del Corpus Domini. Se hace la misa del Corpus y todavía se hace la edición, siempre Juan Pablo II, Juan Pablo Benedicto XVI, Papa Francisco, aunque el Papa Francisco el año pasado y antepasado prefiere celebrar la fiesta del Corpus Domini fuera de Roma. Los papas hacían la procesión desde el siglo XV por las calles de Roma. El jueves siguiente a la Santísima Trinidad se alfombraban las calles, salían las personas a venerar o adorar al Señor. Y en su origen, en el siglo XV, se colocaban estos 4 altares. ¿Tú has visto que cuando se hacen las procesiones eucarísticas se ponen 4 altares, ¿no? Sí, he visto eso. Esos 4 altares representan los 4 puntos cardenales para representar que Jesús es Señor del universo, del mundo. Esos 4 altares, se colocan los 4 altares y se hacen himnos, cánticos en la procesión y ahí se hace una estación y se bendice ese punto cardinal. No es poner altar donde la señora que más va a la iglesia, ni el padrino de la fiesta, no. Se ponían, esa era la tradición de los altares, se colocaban los altares considerando los 4 puntos cardinales para que el sacerdote con el ostensorio bendijera el punto cardinal y así el norte, sur, este y oeste. Y antes de la bendición se leía la introducción
de cada uno de los 4 evangelios. O sea, los 4 evangelios representaban los 4 puntos cardinales, ¿no? Y entonces se lee la introducción del Evangelio de Mateo, bendice, luego vamos a la segunda estación, se lee la introducción del Evangelio de Marcos, se bendice, luego se lee la introducción del Evangelio de Lucas, se bendice, y todo con incienso, flores, velas. Luego se lee la introducción del Evangelio de San Juan, la última, y se bendice el último punto cardinal. Es una tradición muy bonita que comienza en Roma y de en Roma se extiende pues a toda la iglesia de América, ¿no? Y de Occidente, más bien. Entonces, eso de la procesión eucarística, siempre con el palio, entonces que llevan el palio, el Santísimo, el incienso, todos esos signos tienen su razón de ser. Eso es para dignificar la importancia de la presencia de Jesús, la importancia de la Eucaristía. Y siempre se hace, bueno, después de la celebración de la Eucaristía. Uno no va a una procesión, yo voy a celebrar mi fe en la Eucaristía y luego continúo dándole culto a Jesús con la procesión. ¿Esa procesión es obligatoria dentro de la...? Esa procesión no es como la del Jueves Santo, que sí forma parte de la celebración. No. Es recomendable, se debe hacer, porque está en conexión con el Jueves Eucarístico Santo, y ahí también hay una procesión. Es así, forma parte del ritual y todo, ¿no? Acá lo que se busca sí que se haga la procesión, se recomienda la procesión, claro que sí. Y esta procesión del Santísimo no se puede comparar con la procesión de ningún santo ante una imagen. Ahí la imagen representa al santo, pero esta procesión del Corpus Domini es Jesús que está allí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces hay que concienciar a la gente cuando se hace esta procesión y decir, va a pasar Jesús. No, o sea, tengan respeto. Bajen el volumen de la radio, del televisor, de la música. Cuando pasa Jesús frente a su casa, ponte de rodillas. Esto hay que decirlo aquí, de los tiempos que estamos viviendo. Cuando Jesús está expuesto, uno hace genuflexión con las 2 rodillas. Jesús está allí. Yo le he dicho tantas veces, la gente pasa delante del sagrario y hacen... El que más, muchos pasan y no hacen genuflexión. Entonces aquí tenemos que empezar con catequesis fundamentales, básicas de la primera comunión. Hoy estuvimos hablando en la reunión del clero sobre los sacramentos, ¿no? La iniciación a los sacramentos de la primera comunión, confirmación. Y una de las cosas que se aclaró, ningún colegio puede impartir clases de primera comunión, confirmación o bautismo sin el permiso por escrito del señor arzobispo. Y si lo hacen, están en desobediencia. Y aquí hay colegios que tienen esa práctica de estar haciendo catequesis sin el permiso del obispo. Y se utilizó el término incluso catequesis pirata. Ay, ¿Qué le no. parece? No vale. Pero también los sacerdotes, cuando llega el momento de que el niño va a hacer la primera comunión en la confirmación y lo invitan y le van a dar un chequecito, no vayas porque es una catequesis pirata. No vayas, y no sé, eso lo dijeron allí. El vicario general lo dijo. Estas cosas se siguen haciendo porque después hay sacerdotes que van a celebrar la misa y a darle la comunión a los niños. No, no se puede. Solamente con permiso del arzobispo y el párroco en caso tal que lleva la catequesis también de la escuela. No es que la escuela no pueda. Se puede siempre y cuando el párroco asista a esa catequesis y sigan las directrices del directorio pastoral litúrgico. Son 2 años de catequesis para que el chico haga la primera comunión. 2 años. Y la confirmación, 2 años. Entonces hacen confirmación express porque quieren el certificado, porque después no me puedo casar por la iglesia. Sí, pero sale más preparado. Y estás haciendo algo que no es correcto. Entonces, ¿qué clase de católico eres si estás haciendo una confirmación bruja? O sea, ¿qué clase de católico? Ay, no. Entonces, y las escuelas no se deben prestar para esto. Pero esto hay que hacer un comunicado porque muchos no saben. Pero hoy se dijo y se ha sacado por Panorama Católico, se dice en la reunión del clero y vamos a seguir trabajando en la próxima reunión del clero.
Claro. Pero los colegios hacen esto a veces por negocio. Y yo le digo, ayer lo dijo el arzobispo, no pueden incluir en la matrícula de los niños primera comunión tanto, confirmación tanto, forma parte de la matrícula. De la matrícula. Si es así, los padres de familia deciden, ven acá, ¿dónde está la carta del arzobispo que dice que aquí ustedes están facultados para hacer primera comunión y confirmación? No paguen nada. No paguen nada, como también las funerarias, que ponen servicios religiosos, $50. Y la gente ahí llorando por ser. Y claro, ¿qué está pensando en el servicio religioso? ¿Cuánto es? Cuando van a la iglesia, padre, ¿cuánto es? Bueno, la exequia, $10, sí. Y la funeraria se quedó con 40. Y le dieron a la parroquia 10. No, es horrible, hermana. ¿Qué hacemos? Bueno, hay muchos que patrocinan esto, ¿no? Como usted dice. Ay, hermano, pero es que la gente también tiene que ponerse las... Yo le decía a las personas en las parroquias donde he trabajado, cuando hay un caso de exequia, díganle a la funeraria, yo me encargo del servicio religioso, no me lo cobren a mí. No, porque nosotros nos encargamos, no se preocupe, usted no tiene que... Quíteme eso que yo le doy a la parroquia directamente la ofrenda, ya. Sí, es verdad, es que hay que cortar con eso. Ay, ¿no? hermana. Se para. Ay, hermana, ¿qué le puedo Va decir? por lo largo. ¿Qué le puedo decir? Esto se llama simonía. Hacer negocio con las cosas santas. Hacer negocio con los sacramentos. Oye, lo que pasa es que es como usted dice, para salir del paso, si la primera comunión es así. Ay, comunión si la express, primera comunión express, Claro. confirmación express, matrimonio express, Y ahora funerales. funerales express. Ay, no, Dios mío. No, qué ay, locura. ay. Pero Vamos bueno. a hablar de esto. También la gente que tiene que la ceniza en su casa del abuelo, del tío, del papá, que se reparten la ceniza, cada uno tiene un poquito. Eso no es correcto. Eso es una práctica supersticiosa. No se debe hacer y el Ministerio de Salud no permite. Esto no es correcto. Claro. Las cenizas esas cenizas representan que ese difunto su cuerpo fue templo del Espíritu Santo. Debe estar o en una Cripta. en una cripta o en el cementerios también que tienen estas criptas, ¿no? O columbarios, el nombre debe ser columbario, cripta. Estamos hablando de Abajo. bajo Algo tierra, subterráneo. el columbario. Ajá. Bueno. Tú estás aprendiendo mucho aquí, hermana. ¿Ah? Sí, espero que no se me olvide. Hay parroquias que tienen columbario y también cementerios que tienen columbario. Sí, cementerios, sí, parroquias también. Hay muchas. Entonces va a celebrar el Corpus Domini. Sí, voy a celebrar el Corpus. 8 de la mañana en punto, a las 7 del Santo Rosario y confesiones. Hay que madrugar cuando hay una peregrinación, la gente madruga por la peregrinación, ¿no? Esto tiene un sentido también de penitencia. Ah, que es muy temprano, yo quiero dormir. Ey, pero es una penitencia por tus pecados. Ofrécele al Señor no dormir, o dormir poco, o hacer una vigilia ya. Ay, no. Ay, que la gente es muy fresca hoy día. Sí. Fresca para sus pecados. Para otras cosas, juegan vivo. Cuando tienen que viajar y el avión sale a las 7 de la mañana, tan temprano en el aeropuerto. 2 horas antes. O 3. Ay, contarle que no lo deje la vida. Con tal de ir a ver Mickey Mouse. Ay, no. Bueno, aquí no vamos a ver a Mickey Mouse. Aquí es para adorar a Jesús. Amén. Solo por ese hecho ya a uno le dan ganas de madrugar. Mickey Mouse. No, por ir a adorar a Jesús. Explique. Por ir a adorar a Jesús. Ya. Es que pasamos de un tema a otro y uno se queda después. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Que todos tengan una linda solemnidad, acompañada pues también de mucha oración. Y ofrecer ese pequeño sacrificio. Hay que asistir a la cita eucarística el domingo 23 a las 8 en punto. Y cena de pan y vino. Exactamente. A beneficio del Seminario Mayor San José Mañana. de Panamá. Un testimonio laico de un malabarista. Y Mira. Monseñor Uría Ashley. También Obispo va. emérito.
Bueno, amigos fetevidentes, que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.